Me llamo Elena Fernández de Marcaida, Goitia, mucho apellido muy largo, pero me conocen como Elena Marcaida todo el mundo. Soy la persona responsable del servicio jurídico del Colegio Oficial de Psicología y, espero que se me oiga bien, de Vizcaya, y vamos a estar dos personas hoy por la mañana intentando transmitiros todas las últimas novedades sobre la Ley Orgánica del 8 del 2021, del 4 de junio y del 2 de junio. Del 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Mi compañera se llama Sara Pasamares Rutia, es abogada con más de 30 años de ejercicio profesional en el ámbito privado, con formación en mediación, lo cual resulta todavía más atractivo, yo que soy mediadora y amante de la mediación, y resolución alternativa de conflictos. Está colegiada en el ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya y las áreas en las que ha desarrollado su profesión han sido fundamentalmente el derecho de familia, estructuras familiares, herencias, medidas paterno-filiales, etc. El ámbito de la discapacidad, menores, ambos puntos totalmente relacionados con la exposición de hoy, violencia de género y doméstica y derecho penal. Está adscrita a los turnos de oficio especiales de violencia doméstica y menores desde su puesta en funcionamiento, además de familia y penal. Es un currículum amplio y eso que está reducido mucho, ¿verdad, Sara? Por mi parte, yo soy licenciada en psicología, soy compañera vuestra, diplomada en criminología, hice máster en mediación penal, civil y mercantil. Perdón, no sé qué me sale aquí. Civil y mercantil, y he sido responsable del servicio de mediación intrajudicial mientras este estuvo vigente, del Gobierno vasco durante 8 años. Docente en los cursos de formación continua en mediación en diferentes entidades como la Universidad de Deusto, la UPV, el Colegio de Psicología y el Colegio de la Abogacía. Entre las dos, desde la parte, digamos, legal y la parte de la psicología, vamos a intentar daros una visión de la influencia de esta ley bueno, pues en la vida normal, pero sobre todo en nuestras profesiones. Los psicólogos y psicólogas hoy en día no podemos dedicarnos en exclusiva a vivir, digamos que, en nuestra práctica profesional desde la individualidad o desde el equipo de un centro de psicología, incluso aunque sea un centro público. Debemos de ir más allá. El conocimiento de la ley y de todo aquello que vaya cambiando y evolucionando debe de ser exhaustivo para un profesional o una profesional de la psicología. Actualmente, en el colegio de aquí, de Vizcaya, tenemos un servicio en el que se atienden dudas y muchas dudas de los colegiados en su práctica diaria o colegiadas, y que observamos que hoy quizá entre Sara y yo podamos quizá, pues bueno, dejarlas totalmente libres de cualquier duda todavía. En la práctica diaria hemos visto que la psicología plantea problemas que se refieren especialmente a la protección del menor. Hay preguntas muy habituales, tanto en el ámbito de la psicología clínica como de la psicología jurídica, que abarca la psicología forense y la mediación y justicia restaurativa. La Ley Orgánica del 8 de 2021, del 4 de junio, que nos habla de la protección integral a la infancia y la adolescencia contra la violencia, expone, aunque quedan muchas cosas y muchos puntos abiertos y por hacer, expone la necesidad y plantea la necesidad de esa protección total a las personas menores de edad. Es una obligación prioritaria
tanto para los poderes públicos en general, las administraciones, etcétera, pero también desde el punto de vista educativo, sanitario y judicial. La ley nos explica, para empezar, en su, bueno, digamos, el título preliminar, nos explica muy bien qué es la violencia a los menores y cuáles serían posteriormente los fines de esta ley. La violencia, define la violencia, y os lo voy a leer, como toda acción, omisión o trato negligente, es decir, que la omisión se considera también una parte de violencia cuando no se atiende a quien lo necesita, que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza e interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico, social, con independencia de su forma y medio de comisión. Aquí está también incluida de una forma clara y se repite a lo largo de toda la ley, la violencia a través de los medios de comunicación, de Internet, etcétera, etcétera. En cualquier caso, se entiende por violencia siempre un maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes, la denigración, el descuido, el dejar a una persona vulnerable, como es o una menor, descuidada y con un trato negligente. Desde luego, las amenazas, las injurias, siguen siendo una forma de violencia y de maltrato, la explotación, incluyendo la explotación sexual, el acoso escolar, el acoso sexual y el ciberacoso. La violencia de género, igualmente, la mutilación genital, la trata de seres humanos, son un montón de puntos que es casi imposible que ahora podamos describir y que seguramente Sara lo va a hacer mucho mejor. El acceso no solicitado a la pornografía y la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados, etcétera, etcétera. El ciberacoso está siendo, lo vemos mucho en películas americanas, pero eso también lo estamos viendo aquí. Existe el ciberacoso de una manera cada vez más frecuente y además con mucha impunidad. Me vais a perdonar que haga un parón porque se me ha olvidado como mala presentadora decir que esta sesión se está grabando y que aquellas personas que no quieran aparecer, a pesar de que desde aquí se apagan las cámaras, por si acaso apaguen las suyas. ¿Ya? Me podéis perdonar que lo acabo de ver y vuelvo a lo mismo. La ley persigue una serie de fines en los que las personas que nos dedicamos a la psicología y más aquellas que se dedican a los menores y las menores, es decir, a los niños, niñas y adolescentes, estoy dejando un poco de lado el tema de la discapacidad, pero que luego retomaremos por nuestro papel en ese aspecto. ¿Qué es lo que dicen los fines de la ley? Lo primero, sensibilizar a la población. ¿De qué manera? ¿A quién llama la población? La sensibilizar, desde luego, empezando por los propios menores. Los menores muchas veces cuando vienen a consulta no saben realmente lo que les pasa. Sí saben el malestar que tienen y que algo no está bien. Pero no te pueden describir con exactitud, quizá porque no están preparados emocionalmente o porque no saben realmente lo que es bueno y lo que es malo en determinados ámbitos, describir lo que les pasa. La sensibilización se efectúa, por supuesto, tanto a los menores desde los ámbitos escolares como desde la familia. A la familia, el ámbito familiar debe estar perfectamente informado de lo que es, quizá a través de las propias administraciones, pero aquí adquiere muchísima importancia los centros escolares. También en el ámbito educativo, como os he dicho, en el ámbito sanitario, tanto desde el punto de vista de la psicología como de los propios médicos de urgencia, donde acuden niños con problemas de ansiedad, con problemas de abuso sexual, etcétera, etcétera. Y
y hablaremos posteriormente de esa obligación a denunciar lo que se está viendo. Tras la sensibilización desde los propios niños y niñas y adolescentes hacia las familias, hacia el ámbito escolar, sanitario y judicial, estableceríamos las medidas de prevención. La prevención debe ir dirigida en dos direcciones. La prevención con el trabajo con los o las menores para que identifiquen lo que está bien y lo que está mal, lo que es adecuado, lo que no, qué es maltratar, qué es violencia contra un igual, para que en un futuro no exista una repetición de conductas, como os he dicho anteriormente, esa información para saber lo que realmente están viviendo o pueden llegar a vivir o viven unos compañeros o compañeras. Igualmente, esas medidas de prevención, que deben de ser absolutamente efectivas, deben de ir dirigidas a la práctica profesional. En los centros escolares, como os he dicho, profesores, la ley prevé la posibilidad de que los colegios o los centros escolares implanten un servicio dedicado en exclusividad a esto, a lo que es esa sensibilización, prevención y posible detección precoz de maltrato o de violencia contra menores. Y estas medidas de prevención deben de ir dirigidas especialmente también, por supuesto, a los profesionales. Los profesionales deben de entender que se deben de realizar programas informativos y preventivos de lo que es la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué tipo de violencias hay? ¿Hacia dónde van dirigidas esa violencia? Posteriormente nos habla de la detección precoz. Como en cualquier problema, trastorno o enfermedad, la detección precoz es fundamental, pero para eso hay que tener un gran conocimiento de lo que es la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Parece que repito continuamente, pero es un poco el recordatorio de la ley. La detección precoz, ¿qué implica? Que las personas o los o las profesionales de la psicología, entre otros profesionales, yo me estoy centrando en nosotros, cualquier profesional que tenga un contacto habitual con los menores deberá de tener una formación específica en lo que es la violencia contra las personas menores de edad. Debe de ser una formación interdisciplinar y, como he dicho al principio, me parece fundamental que las personas que nos dedicamos a la psicología no solo tengamos un buen manejo de herramientas y un gran conocimiento de nuestra profesión, sino que debemos de tener otro tipo de conocimientos, como son las herramientas que podemos emplear y a quienes podemos acudir en un momento dado cuando nos encontramos con un tema de estos. Tenemos que estar al día e informados continuamente de las modificaciones que puede haber en la ley, porque esta ley veréis que un poquito más adelante, y no me alargaré mucho, para que podamos hacer todas preguntas y Sara pueda exponer tranquilamente cómo nos influye en temas como el consentimiento informado de los progenitores, nos va a influir en el tema del secreto profesional, nos va a influir, por supuesto, de forma correspondiente al secreto profesional, en qué debemos hacer, si denunciar o no el conocimiento dentro de una terapia de lo que es una violencia contra unos menores de edad, etcétera, etcétera. Debemos de impulsar la detección precoz, como hemos dicho, y desde luego creo que los niños, niñas y adolescentes debemos de reforzar de forma continuada los conocimientos y habilidades de ellos mismos. Es decir, que tengan capacidad de saber y detectar lo que es una violencia contra ellos mismos o compañeros o hermanos, etcétera, o gente próxima a ellos, que sean capaces incluso en un momento dado de denunciar no solo su sufrimiento como posibles víctimas, sino también lo de compañeros, hermanos o amigos,
y crear habilidades para poder enfrentarse a esa situación. En ocasiones, vamos a ver, quizá la diferencia que nosotros podemos encontrar a partir de esta ley y que nos redirige también al denominado estatuto jurídico de la víctima, que nos dice en el artículo 15, y aquí en esta ley también, que debemos de preservar en todo momento los derechos de los menores y las menores. Hasta ahora, quien sufría, o la víctima, quien denunciaba, era un mero denunciante. La persona denunciaba unos hechos, pero su importancia dentro del procedimiento quedaba ahí como un o una denunciante, bien del propio menor o del menor y las personas, sus padres progenitores, el tutor o la persona de confianza que acuda con ellos. Actualmente la víctima adquiere una mayor importancia. En esta ley nos lo dice claramente en el título 1, Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, nos dice que debemos de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. ¿Cómo debemos de garantizar? Dándoles esa importancia como víctimas, no revictimizando, como muy bien hemos estado comentando antes de empezar, Sara Burchan y yo. ¿Qué deben de tener y qué deben de cumplir? Tanto el Estatuto Jurídico de la Víctima como esta Ley 8/2021 lo que nos dice es que la víctima tiene derecho a la información de su proceso en todo momento. Ya no queda aislada como víctima que ha declarado. Tiene derecho a la información de cómo es el procedimiento, derecho a un asesoramiento integral, derecho a exponer y explicar todo aquello que ha vivido, ha sentido y lo que en ese momento, cómo se encuentra. Y todo ello debe de ser continuado a lo largo del proceso. Todo esto prevé la presente ley que se debe hacer también a través de las oficinas de atención a la víctima. El derecho de las víctimas a ser escuchadas es fundamental. Volvemos a lo que hemos conocido de víctima que denuncia y su, digamos, protagonismo no es de forma continuada, no se siente escuchado. Los poderes públicos deben de garantizar a los niños y a las niñas ser oídos y escuchados con todas las garantías y sin límites de edad, asegurando en todo caso que este proceso sea universalmente accesible en todos los procedimientos administrativos y judiciales o de otra índole. Igualmente, en este Estatuto de la Víctima, que confluye con el actual ley que estamos comentando, tienen derecho a demandar un proceso restaurativo. Pero un proceso restaurativo en estos casos tiene que haber ya una preparación de la víctima. No puedes una preparación de la víctima para quizá poder participar en un proceso restaurativo, sea él o ella solos o bien con la compañía de un adulto. Igualmente, seguimos y volvemos a la formación. Para que todo esto sea posible, la formación de los profesionales debe de ser absolutamente exhaustiva. Vamos a echarnos un poco de flores y decir que los profesionales o las profesionales de la psicología tenemos una formación de origen o de base que quizá nos facilite de alguna manera, y más cuando llevas un tiempo de ejercicio en la profesión, la detección de determinados problemas, o por lo menos mínimamente la detección de que algo pasa. No obstante, debemos de tener, tal como prevé la ley, una adecuada preparación y especialización de los profesionales, metodología, una profesionalización en este terreno que nos haga tener una dedicación exclusiva o una dedicación exhaustiva hacia esas personas que vienen pidiendo apoyo. La ley nos habla continuamente de
la necesidad de que los poderes públicos, la administración, etcétera. Pero creo que solo toca de soslayo, y esto es como comentario, no vamos a decir crítica, toca de soslayo lo que es el ejercicio profesional privado. Existe un amplio parte, digamos, de profesionales de la psicología dedicados a la práctica privada. En la práctica privada, quizá tenemos una facilidad, que es que no hay presiones como quizá puede haber, que no suele ser, pero puede haber en ocasiones en los centros públicos que se encuentran dentro de los mismos juzgados, o en algunos casos, o dentro del proceso. Creo que deberíamos un poco pelear por esa importancia del psicólogo en el ámbito, o de la psicóloga en el ámbito privado, que detectan en muchísimas ocasiones, y tal y como lo vemos aquí con las preguntas y la demanda de información y asesoramiento que se pide, se detectan muchísimos problemas de este tipo. Yo creo que eso es un tema que debe de estar ahí, y que también nos va a hacer que pensar, con lo que ahora hablo, porque ya me quedan 5 minutos, es el tema que suele salir muy a menudo en la práctica de la psicología, que es el tema de la denuncia. ¿Qué hago si yo sé que hay en la actualidad una violencia contra un paciente, un menor se encuentra en riesgo, etcétera, etcétera? Indudablemente esto choca siempre con el tema del secreto profesional. Por encima de todo está el bien superior de los menores, y indudablemente tenemos la obligación, además nos lo deja ya específicamente claro esta ley, la obligación de denunciar bien a bienestar social, ámbitos de tipo social, o si ya pensamos que pueda ser ya constitutivo de un delito más importante, a la Fiscalía o bien a la Policía, Ertzaintza, estemos donde estemos, a la Policía. Es una obligación que tenemos. ¿Qué hacemos? Se plantea continuamente, es que no sé, y si resulta que no es, pero yo veo riesgo, yo veo que esta persona está mal, pues relacionas una serie de datos. Aparte de lo que te ha dicho, cómo le ves y cómo a través de 1, 2, 3 o varias sesiones ya logras saber que algo está pasando. Es una obligación el de denunciar los hechos. Es un deber, primero, como bien nos dice en el título 2, un deber de comunicación de situaciones de violencia. El artículo 15 nos dice el deber de comunicación de la ciudadanía, pero aún mayor el deber de comunicación cualificado, que es el deber de comunicación de los o las profesionales, entre los que entramos los que trabajan en centros públicos y los que trabajan en centros privados. Toda aquella profesión que tenga, y lo deja claro, encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza o la protección de niños, niñas o adolescentes, en el ejercicio de las mismas, si han tenido conocimiento de una situación de violencia, deberán denunciarlo. Es verdad que el artículo 20, ante esta denuncia, nos dice que las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, establecerán mecanismos para garantizar la confidencialidad, protección y seguridad de aquellas personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades situaciones de violencia sobre niños, niñas y adolescentes. Yo creo que otra modificación importante y que ha habido también, y nos lo dirá mejor Sara, que es letrada, el artículo 156 del Código Civil, y que tiene relación con lo que estamos hablando de la prevención en el ámbito familiar y la situación de violencia en el ámbito familiar y ruptura familiar. En numerosas ocasiones nosotras o nosotros vemos que no existe el consentimiento informado
firmado por ambos progenitores. Actualmente, aunque una mujer simplemente esté ya en tratamiento o haya hecho una demanda de tratamiento en un centro de atención a la víctima, se podrá atender, es decir, hacer una intervención, tal y como diferencia el Código Deontológico del Colegio de Psicología, entre evaluación y valoración o intervención, sin necesidad del consentimiento informado de ambas partes. Con el de la madre, en este caso concreto, sería suficiente. Todo esto nos da que pensar que quizá tengamos que hacer y estar revisando nuestro código deontológico también y actualizarlo, como he dicho al principio, de acuerdo a lo que va ocurriendo no solo en el ámbito de la profesión estricta como atención, sino también estar al día con respecto a las leyes, porque si no vamos en direcciones diferentes, y siempre paralelas, pero no nos juntamos nunca. Yo creo que ahí haríamos una reflexión para los colegios de psicología, el código deontológico. Y finalmente, comentaros que en el ámbito de la psicología jurídica, cuando hablamos de psicología forense, la evaluación y valoración es importante también y fundamental. La formación y quizá en esta ley del 2 de junio, no del 4 de junio, que habla de la discapacidad, ahí es donde entraría nuestra posible intervención en esa valoración o evaluación de discapacidad. El papel de los y las profesionales de la psicología creo que es fundamental en el ámbito público y en el ámbito privado. Y tenemos que ver cómo realmente se articula y se hace realidad esa formación específica, además de la formación de origen, tal y como pasa en la mediación, que hay una formación específica y diversas formaciones de origen. Yo creo que en ese sentido vamos un poco a la par y se repite la fórmula. Y quizá estar más al día de lo que está ocurriendo fuera de nuestra práctica diaria de la psicología. Bueno, yo creo que he sido puntual y he estado la media hora y le voy a dar paso y gracias por haberme escuchado, y voy a darle paso a Sara, que es una letrada con la que yo he coincidido más de una vez en mediaciones y que es una maravilla trabajar con ella. Y no es peloteo, es verdad. Bueno, gracias a todos y todas. Sara, te toca. Bueno, ¿me oís bien? ¿Se me oye bien? Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por tus amables palabras y al Colegio de Psicología por invitarme a participar en estas reflexiones de dos leyes que son bastante densas porque son pues bastante largas para lo que suele ser habitual en una legislación y unas modificaciones. Pero bueno, son modificaciones integrales de aspectos que tienen mucha importancia en nuestro día a día. Al hilo de lo que decía Elena, solo quería decir que ha mencionado la modificación que se ha hecho del artículo 156 del Código Civil en relación al tema del tratamiento de menores en situaciones de violencia, en el que no es necesario el castigo. Bueno, simplemente quería indicar que curiosamente ese artículo o ese añadido que han hecho en el artículo 156 no se ha hecho por la Ley de Protección a la Infancia, sino que la modificación se ha efectuado por la ley de reforma de discapacidad, es decir, por la ley 8/21 y no por la ley orgánica 8/21, que aunque tienen el mismo número, regulan cuestiones diferentes. Pero bueno, que es curioso, que quizá lo hubiera sido más adecuado en el tema de la protección a la infancia, pero bueno, son técnicas jurídicas que no vamos, de legislación, que no vamos a entrar en ellas. Pero bueno, simplemente quería resaltar lo curioso de esa. Cuando hablamos yo, evidentemente, como son leyes bastante densas y bastante largas y extensas, simplemente he querido resaltar algunas cuestiones que a mí me han parecido relevantes, que probablemente no sean todas las que existen y probablemente a algunos les parezcan otras más interesantes que las que yo planteo, pero que bueno, que a mí me parece que tienen cierta importancia. Voy a intentar, a ver si me da tiempo, a hablar de las dos leyes en las cuestiones básicas. Hay muchas cosas de la Ley Orgánica 8/21 que ya ha comentado Elena, por lo tanto, en lo que ella ha comentado yo voy a pasar un poquito más de
digamos, de soslayo y, bueno, voy a incidir un poco más en lo que afecta a las reformas en dos ámbitos que a mí me parecen fundamentales, que es el civil y el penal en cuanto a los menores. Se refiere como víctimas de delitos de violencia. Nos viene a la memoria probablemente al tener esta ley delante dos cuestiones que han estado tremendamente de actualidad en los últimos meses. Uno es el crimen, bueno, el crimen de Canarias, de las dos niñas que el padre se las llevó y, bueno, pues no, que ha aparecido uno de los cadáveres, pero el otro no. Y el tema más reciente de La Rioja del Ardero, ¿no? Del delincuente, bueno, sí, de la persona condenada que estaba en permiso o en libertad, creo que estaba en libertad condicional o en algún permiso penitenciario y en ese ínterin, pues bueno, quizá por una falta de controles o por la razón que sea, este señor ha vuelto a delinquir. Además, con el mayor error de que parece que encima se equivocó, porque dicen, ahí está quien dice y aquí el de las noticias que tenemos que parece ser que se pudo equivocar porque lo que buscaba era una niña con la mala suerte, mala suerte evidentemente, de que era un niño disfrazado de niña como consecuencia, bueno, pues de Halloween y de todas estas historias. Pero bueno, hay que decir que son temas que tenemos muy, muy de actualidad y muy, bueno, muy en nuestro subconsciente dando vueltas, ¿no? Por los medios de comunicación, por la prensa y por, bueno, pues un poco por el día a día, que hace que estos comportamientos sean o tengan la consideración de especialmente graves por las víctimas a las que afectan. Bueno, como no quiero enrollar más y no quiero perder tiempo y quiero que me dé tiempo a hablar de todo, quería decir aquellas cuestiones relevantes que a mí me parece de la Ley Orgánica 8/21, que es la de protección integral a la infancia y a la adolescencia. Bien, pues en este aspecto, en primer lugar, lo que haría hacer referencia es a la definición de violencia. Como ya la ha comentado Elena, no voy a entrar en lo que es la definición de violencia, pero sí quiero hacer constar que también en el mismo artículo que se define lo que son las situaciones de violencia, también se define lo que son lo que se debe considerar buen trato. Entonces, en el último apartado del artículo 1 establece lo que debe considerarse como buen trato y dice: se entiende por buen trato a los efectos de la presente ley aquel que, respetando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, promueve activamente los principios de respeto mutuo, dignidad del ser humano, convivencia democrática, solución pacífica de conflictos, derecho a igual protección de la ley, igualdad de oportunidades y prohibición de discriminación de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, evidentemente es una declaración de principios muy amplia, pero bueno, que también lo que quería resaltar es que aparece también reflejada la definición de lo que es buen trato en esa ley. Esta ley viene, todo el espíritu de la ley o todo, digamos, el fondo de la ley viene intentando implementar una formación especializada, inicial y continua. Es decir, todos aquellos operadores que tengan que trabajar con menores víctimas de violencia tienen que tener una especialización y eso es a lo que tiende la ley. Formalización no solo en los especialistas, en psicólogos, sino también en el ámbito jurídico, en el ámbito policial, en el ámbito escolar. En todos los ámbitos tiene que haber personas especializadas para tratar este tipo de tema. Por lo menos esa es la idea de la ley. Ya veremos luego esto cómo se materializa, porque todo esto siempre lleva aparejado necesidad de dotaciones presupuestarias, que ya veremos a ver si eso se va materializando poco a poco. Esperemos que sí, por la protección y la garantía de los derechos de los niños. En cuanto a los derechos de los niños, bueno, ya he hecho de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia, bueno, ya ha comentado un poco Elena cuáles eran esos derechos que trata de garantizar y proteger y garantizar esta ley. La información y el asesoramiento con un lenguaje claro y comprensible. Evidentemente, habrá que adaptarlo a la edad de los menores y habrá que garantizar que realmente entiendan y que ese asesoramiento sea adaptado, evidentemente, a su capacidad de entender las circunstancias. Derecho a ser escuchado. Ya ha comentado Elena, pues el derecho a ser escuchado, a ser oído, a que ellos tengan voz, a que se les pueda oír. En este sentido, lo que se ha priorizado o se ha dado importancia es al menor como víctima.
Y aquí vuelven a insistir en la necesidad de preparación y especialización de los profesionales que tienen que intervenir, así como garantizar los espacios adecuados para que estas bueno, pues declaraciones o este contacto con los menores se pueda llevar a cabo. Y aquí es importante, o a mí me parece relevante, que en el artículo 11, cuando regula el tema de derecho a ser escuchado, han metido un último párrafo en la ley que hace referencia a, lo voy a leer porque, bueno, tiene su importancia, hace referencia a que hay que impedir planteamientos de tipo teórico y sin aval científico. Entonces, esto tiene su repercusión porque hace referencia expresa al síndrome de alienación parental, un tema que ha sido muy discutido sobre si se debe, bueno, si se estaba aplicando o no. Bueno, pues aquí expresamente digamos que se proscribe, porque dice: los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración. Entonces, que hay una proscripción de este tema que ya, bueno, ya había la recomendación, por lo menos desde el Consejo General del Poder Judicial, a los juzgados y a los tribunales, de que no se utilizara la terminología de síndrome de alienación parental. Esto tendrá su repercusión, me imagino, que en aquellos protocolos de actuación o de valoración que tengan ciertas administraciones en las que se ha hecho referencia a este síndrome, pero bueno, dado que desde la ley se prohíbe la utilización del mismo, pues evidentemente habrá que adaptar todos esos protocolos o valoraciones que se tienen al amparo o en la que se incluyen estos conceptos, y habrá que hacerlo evidentemente de otra manera. No significa que no pueda haber manipulación de un adulto hacia un menor, pero bueno, tendrá que estar soportado con avales científicos y no con teorías sin más soporte. Evidentemente, los niños también tienen derecho a una atención integral, como ha comentado Elena, a una intervención en el procedimiento judicial, y en este sentido también se regula el derecho a la asistencia jurídica gratuita de todos los menores que sean víctimas de delitos de violencia, independientemente de la situación económica que puedan tener. Viene a recoger un poco la misma situación que para las víctimas de violencia de género, en la que también las víctimas tienen derecho a justicia gratuita, independientemente de la situación económica que tengan. Luego habló también Elena de que la ley establece un deber de comunicación de las situaciones de violencia. Bien, efectivamente hay un deber genérico que es para toda la ciudadanía, un deber cualificado que es para todos aquellos profesionales que intervienen en el ámbito de menores. Cuando hablo de cualificados, sí, puede ser el centro educativo, sanitario, servicios, que es en cualquier ámbito en el que se trabaje con menores, hay un deber cualificado, de una obligación de denunciar cuando se tiene conocimiento de situaciones de violencia. Y luego se establecen otros dos, digamos, deberes también de comunicación que tienen cierta importancia. Uno es el deber de comunicación de situaciones de violencia por parte de niños, niñas y adolescentes que sean bien víctimas o que sean testigos o conocedores de situaciones de violencia. Para ello, lo que la ley establece o dice es que tanto la Administración como los centros educativos como los centros residenciales deberán establecer mecanismos seguros, confidenciales y eficaces, adaptados y accesibles a los menores para que puedan hacer estas comunicaciones. Bueno, ya veremos a ver todo esto cómo se materializa. Y luego se establece un especial deber de comunicación de contenidos ilícitos en Internet. Bueno, como ha comentado Elena, cada vez es más frecuente que a través de Internet pues haya contenidos ilícitos, bien de pornografía, que inciten a la violencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto también ha dado lugar a una modificación en los preceptos penales y a una inclusión de determinados delitos que se pueden cometer mediante medios tecnológicos, a los que luego haré referencia. En definitiva, lo que hay a lo largo de la ley es un espíritu de sensibilización, prevención y detención precoz
en todos los ámbitos, familiar, educativo, sanitario, incluso en los servicios sociales, en los que se establece que los equipos de intervención con menores tengan que ser multidisciplinarios y especializados. Y también dentro del deporte y el ámbito del deporte y el ocio también tiene que haber esa sensibilización, prevención y detención precoz. Se establece también la necesidad de protocolos de actuación en los centros de protección en los que estén menores. Luego se establece también a nivel de organización administrativa la creación, se prevé, ya veremos cuándo se creará, porque esto, bueno, al final la ley es una declaración de principios que luego habrá que llevar a la práctica, prevé la creación de un registro central de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia. Bueno, pues, hacer un seguimiento de todas estas situaciones. Y a lo que yo voy es a qué cuestiones ha modificado esta ley o qué otras leyes ha modificado esta ley. Bueno, pues si vemos el número de leyes que ha modificado, nos podemos tirar 3 horas con el tema. Pero vamos a ver, ha modificado, así a nivel genérico, la ley de enjuiciamiento criminal. En esta yo resaltaría 5 cuestiones. Una, la posibilidad de personarse en el procedimiento como víctima. La ley establecía que la personación solo se podía hacer hasta el momento antes de que el fiscal o la acusación, de que el fiscal formulara la acusación. Ahora se permite la personación en cualquier momento del procedimiento. Otra cosa es que si se persona uno después de que se ha hecho el escrito de acusación, no puedes luego hacer tu otro escrito de acusación, sino que tendrás que adherirte o darte por conforme con lo que ha hecho el Ministerio Fiscal, pero bueno, en cualquier caso se te permite participar en el procedimiento. Y 2 cuestiones que a mí me parecen tremendamente importantes en esta cuestión. Una es, se elimina la dispensa de denunciar. Existía en la ley, en el artículo 261, la dispensa de denunciar cuando la víctima sea un menor de edad o un discapaz. Se establecía la no obligación de denunciar cuando se eran parientes directos del autor de los hechos. Bueno, pues se ha eliminado esa dispensa cuando la víctima y el menor de edad o discapaz, cuando la víctima sea menor o discapaz. O sea, yo a mí me parece que es muy importante, porque muchas veces al producirse muchas veces este tipo de delitos en el ámbito familiar, pues al amparo de esa dispensa muchos delitos no se denunciaban y quedaban ahí en el olvido. Y luego la dispensa de no declarar en el caso de testigos, también cuando del representante legal, es decir, cuando había una vinculación directa con pues siendo representante legal del menor, por ejemplo, el padre, la madre o cuando la víctima es menor de edad, tampoco existe esa dispensa de declarar, lo que se llama la dispensa del 416, que a lo mejor la hemos conocido o nos ha llegado más a raíz de los delitos de violencia de género, cuando dicen no, la mujer no quiere declarar contra el marido y entonces se ampara en lo que llaman la dispensa y el tema no sigue adelante. Bueno, pues cuando las víctimas sean menores de edad, esa dispensa tampoco va a poderse utilizar. Luego se regula de una manera bastante exhaustiva lo que tiene que ser la prueba preconstituida. ¿Qué es la prueba preconstituida? Bueno, pues la prueba preconstituida lo que significa o lo que viene a amparar es el evitar la revictimización del menor víctima y sobre todo que no tenga que declarar en 20 sitios. Todos sabemos, bueno, que el íter de interponer una denuncia es denuncias en comisaría, luego se lo ratificas en el juzgado, luego si además tienes que hablar con el equipo psicosocial, lo tienes que volver a contar, si además estás en tratamiento en no sé dónde, lo tienes que volver a contar, luego al abogado que te lleva el asunto se lo tienes que volver a contar, luego cuando llega el acto del juicio lo tienes que volver a contar. Entonces, bueno, pues para evitar todo ese mare magnum de declaraciones que además, bueno, pues todos tenemos a veces la memoria, no siempre nos juega buenas pasadas y el tiempo y el cambio y las diferentes intervenciones de personas que hablan contigo pueden, digamos, trastocar un poco el contenido de la declaración o los matices de la declaración. Bueno, pues lo que la ley regula es la prueba preconstituida, que se puede hacer de una única vez con todas las garantías, tanto para la víctima como para el imputado o imputada en ese momento, y que se podrá repetir
reproducir esa grabación en el acto de la vista. Bueno, existen algunas peculiaridades sobre supuestos en los que se podría volver a pedir la declaración de la víctima en el acto del juicio. Una de las que prevé la ley es que en el caso de que el acusado o el imputado cambie de abogado una vez que se haya hecho ya la prueba constituida y considere necesaria la declaración de la víctima por un cambio de estrategia o por lo que sea, se permitiría poder solicitar la declaración en el acto de la vista. Pero bueno, son matices que habrá que ir viendo también cómo se van articulando. Evidentemente, esta prueba deberá realizarse con todas las garantías. Luego se establece también la posibilidad de que cuando se solicitan medidas cautelares en supuestos de violencia de género se establezca también y se determine como medidas en relación a la patria potestad, a la suspensión del régimen de visitas, a la suspensión del régimen, etc. Son cuestiones que en el ámbito, en la ley de enjuiciamiento criminal se han modificado. En el ámbito del Código Civil se ha reforzado el interés superior del menor, al que ha hecho referencia también Elena, y por lo tanto no voy a hacer más hincapié en ese tema, y se han modificado dos artículos, que es el 154 y el 158, no el 156 que se ha modificado con la otra ley, en el que, bueno, se hace referencia a que, bueno, es función de la patria, o es inherente a la patria potestad, pues el decidir el lugar de residencia habitual de los menores de edad y que solo podrá ser modificado con el consentimiento de los dos progenitores. Esto es una cuestión que ha dado lugar a muchos pleitos por el tema de que yo le cambio de empadronamiento, me le llevo aquí sin consentimiento de la otra parte. Bueno, como eso ahora se ha regulado expresamente que eso entra dentro, algo que ya sé que, bueno, que los profesionales sabíamos, pero que bueno, que a la hora de llevarlo a la práctica siempre es mejor que quede constancia por escrito de que quede regulado de alguna manera para poder llevarlo a cabo. Y luego, pues el tema de que los menores van a tener que ser oídos en aquellos procedimientos de divorcio o tanto contenciosos como a muerto o de mutuo acuerdo, perdón, en aquellas medidas en que les pueda afectar. Bueno, ya ven, siempre con la posibilidad de que puedan ser auxiliados por especialistas a la hora de recabar esa, digamos, vamos a decir, opinión o ser oídos. Y luego el artículo 158, bueno, pues hace referencia a las prohibiciones de salir de expedición del pasaporte o retirar el mismo si ya se hubiera expedido, bueno, en una serie de cuestiones también en el mismo sentido de reforzar, digamos, lo que engloba la patria potestad. La ley orgánica penitenciaria también se ha modificado, estableciendo la necesidad de que se establezcan programas específicos para los condenados por delitos relacionados con la violencia sobre la infancia y adolescencia, y también se ha modificado en el sentido que el seguimiento y control tanto de la progresión de grado como de los permisos como de la libertad condicional sea especialmente, digamos, tenida en cuenta y un seguimiento real de estas situaciones, bueno, pues para que no se den situaciones como, por ejemplo, la del Ardero, en la que parece ser que había informes negativos de vigilancia del centro penitenciario y aún así, bueno, pues se le concedió la libertad condicional. Bueno, un seguimiento y un control. En ese sentido se ha modificado la ley penitenciaria. Se ha modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial en el sentido de exigir formación y especialización en los jueces y fiscales. Bueno, hay una modificación de la Ley General de Publicidad en la que, bueno, pues para controlar todos los anuncios que lleven implícito un tema de violencia o de delitos que inciten, que puedan verse, bueno, pues que publicidad que pueda ser, digamos, dañina para los menores en este ámbito. Y ha habido una modificación también modificaciones en el Código Penal en las que, bueno, pues se ha dado una nueva, digamos, redacción a determinados delitos de odio y se ha establecido la edad como agravante, tanto en la edad por minoría de edad como por ancianos. Se incluye lo que se llama la aporofobia y exclusión social o el desprecio a las personas pobres. Importante, la prescripción de los delitos. La prescripción de los delitos sexuales o los delitos de lesiones normalmente suelen llevar un plazo de prescripción de entre 5 y 10 años, dependiendo de la gravedad del delito que sea. Y se empezaba a computar desde que la persona cumplía la mayoría de edad. Bueno, pues como se entiende que hay un tiempo y un proceso en el que las personas necesitan, bueno, pues para asumir la situación, bueno, y para tomar la decisión de denunciar o no denunciar, el plazo de prescripción va a comenzar a correr a partir de que la víctima cumpla 35 años.
No quiere decir que con anterioridad no se pueda denunciar, pero decir que a efectos de que se cierre digamos, la brecha para denunciar, empezaría a correr a partir de los 35 años, con lo cual nos encontraríamos en aquellos delitos que tienen una prescripción de 5 años en los 40 años de la víctima y en los casos que sean 10, pues en los 45. Tenemos un margen un poquito más amplio. Se elimina también que el perdón del ofendido como causa de extinción de la responsabilidad criminal. Había determinados delitos que si la víctima manifestaba que perdonaba al causante, no se seguía adelante con el procedimiento. Bueno, pues cuando la víctima sea menor de 18 años, esa posibilidad no va a caber. Luego se impone también la pena de privación de la patria potestad en aquellos supuestos en el que el autor y la víctima tengan un hijo en común, supuestos de violencia de género, o en aquellos supuestos en el que la víctima es el hijo. ¿Vale? El hijo del autor, evidentemente. Entonces, en esos casos se va a llevar aparejada la privación de la patria potestad. Bueno, luego se eleva la edad a partir de la que se aplica el tipo agravado de lesiones, que antes se establecía en 12 años, lesiones causadas a menores de 12 años llevaba un agravante y ahora es a menores de 14 años. Se ha, digamos, incrementado la edad a partir de la que se aplica esa agravante. Y luego también una cuestión importante, el tema de la sustracción de menores. La sustracción de menores antes estaba solo contemplada para aquellos supuestos en el que el progenitor no custodio se llevaba a los menores y los sacaba del país o lo que fuera. Y en este caso la ley establece que ese delito lo pueden cometer tanto el progenitor custodio como el no custodio en su régimen de visitas. Y luego se han establecido, como os comentaba antes, a raíz de todas las nuevas tecnologías y de los delitos que se cometen vía Internet, pues nuevos delitos que se cometen por medios tecnológicos y se sancionan aquellos delitos que promuevan el suicidio, la autolesión. No sé si conocéis el juego aquel de la ballena, que a través de Internet les retaban a que se autolesionaran. Bueno, pues ese tipo de cuestiones, tanto promover el suicidio, la autolesión o promover trastornos alimenticios y que la gente joven no coma, o con delitos de naturaleza sexual. Y en este caso, en aquellos casos en los que se den este tipo de delitos, la autoridad judicial tiene competencia para retirar esos contenidos inmediatamente de Internet, siempre que se considere que es un riesgo y para evitar este riesgo y la perpetuación, digamos, del delito. Se ha modificado, como os he indicado antes, también la Ley de Justicia Gratuita en el sentido de que los menores van a tener derecho a justicia gratuita cuando sean víctimas de delitos violentos y la Ley Orgánica de Protección del Menor en el que aquí hay una modificación importante porque se ha introducido un artículo 14 bis en el que se establece que en casos de urgencia los servicios sociales sin más requisito procedimental puedan, digamos, retirar la custodia a los progenitores o a los tutores o a los que tenga la representación legal, siempre en casos de urgencia. No tiene requisitos, pero evidentemente no se puede hacer porque se quiera, sino que tiene que haber realmente, lo que va a denotar es la razón de urgencia de una situación de riesgo para el menor. En la Ley de Enjuiciamiento Civil, bueno, pues lo único quizá relevante es que se fija un plazo para resolver en los expedientes de oposición a resoluciones administrativas que en materia de protección de menores que se deben resolver en un plazo de 3 meses. Bueno, esto, mi opinión es que es una utopía, viendo cómo funcionan hoy los juzgados. Es probable que desde que lo metas al juzgado hasta que lo incoen, a lo mejor pasan esos 3 meses. Pero bueno, como idea no está mal que estos procedimientos deberían tener una mayor agilidad o una cierta declaración de urgencia o de preferencia, ¿no? Se incluye una modificación en la Ley de Protección Integral de Violencia de Género, que a mí esta sí me parece también muy importante, que es que se incluye como violencia de género la que con objetivo de causar daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares y allegados menores de edad. Un poco lo que, sin mis conocimientos, lo que se conoce como violencia vicaria, ¿no? Pues al final tiene su reflejo también en la Ley de Violencia de Género, que se ha incluido este apartado. Se ha modificado también la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, que aquí sí se sanciona dar ocupación a personas con antecedentes de naturaleza sexual en actividades relacionadas con personas menores de edad. Bueno, tiene también su importancia. De hecho, yo creo que en casi todos los trabajos que tienen que ver con menores están pidiendo, es obligatorio pedir los antecedentes penales de naturaleza sexual. Pero bueno, pues aquí se sanciona que a pesar de eso se pueda dar ocupación a una persona de estas características.
Bueno, y algunas otras modificaciones en la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, en la Ley de Función Voluntaria, Bueno, al final, ya digo, hay una retahíla de modificaciones que son importantes, pero eso yo he tratado de comentaros las que a mí me parecían quizá más relevantes de cara a lo que nosotros nos movemos habitualmente, ¿no? Y bueno, que una breve referencia, no sé si tengo tiempo todavía, es una breve referencia a la otra ley que decíamos, la ley de discapacidad, la ley ley 8/21 de 2 de junio, que reforma la legislación civil procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor el 3 de septiembre. Bueno, pues en esta simplemente decir también modifica un montón de leyes, modifica la ley del notario, el Código Civil, la ley hipotecaria, la ley de enjuiciamiento civil, la ley... Bueno, un montón de leyes y yo lo que resaltaría sería, primero, que es un cambio de sistema, que ya no lo que importa es el respetar la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. No se trata tanto de proteger su patrimonio, sino como respetar su decisión. Bueno, es algo que viene inherente de la Convención de Naciones Unidas para protección de las personas con discapacidad, pero bueno, por fin se ha materializado después de mucho tiempo. Esto ha sido digamos, un intento desde las asociaciones de defensa de las personas con discapacidad que al final ha conseguido su logro. Es decir, que desaparece la incapacitación, desaparece. Ya no a nadie se le va a incapacitar. Lo que se van a establecer ni se le va a modificar la capacidad. Ahora lo que se va a establecer son medidas de apoyo con un criterio siempre de proporcionalidad, fundamental, proporcionalidad. Se van a establecer las medidas que necesite la persona en el momento que las necesite. Desaparece la patria potestad rehabilitada y la patria potestad prorrogada, que era el sistema de tutela o de cargo tuitivo que se establecía en los supuestos en los que se incapacitaba a una persona mayor de edad, pero que convivía con los padres. Se le prorrogaba, digamos, esa minoría de edad con este procedimiento. La tutela como medida de protección para las personas con discapacidad desaparece. La tutela se va únicamente a quedar reservada para los menores de edad, solo para los menores de edad, no para las personas con discapacidad. Las medidas de apoyo van a ser de dos tipos, medidas de naturaleza voluntaria o medidas de manera judicial. La ley da preferencia a las medidas de naturaleza voluntaria, es decir, que la propia persona, con las ayudas, evidentemente con los especialistas que necesite, pueda determinar qué ayudas o quién quiere que le preste los apoyos y para qué cuestiones quiere que presente los apoyos. Especial importancia aquí tendrían pues, los mandatos y los poderes preventivos, es decir, al notario hacer una escritura en la que se diga quiero estos apoyos y que los preste esta persona con estas garantías. Incluso la posibilidad de autotutela, es decir, para el supuesto de que yo entre en una situación de discapacidad y necesite una persona que tome decisiones por mí, pues quiero que sea esta o esta persona y en estas condiciones. Los regímenes, entonces, los sistemas van a ser las medidas de naturaleza voluntaria, la guarda de hecho, la curatela, que podrá ser asistencial o representativa, asistencial, digamos, para hechos puntuales, representativa cuando la persona no tenga capacidad de tomar ningún tipo de decisión y va a ser otra persona la que tenga que tomar esas medidas. O defensor judicial para aquellos supuestos en los que pueda haber intereses contrapuestos pues entre, por ejemplo, la persona que ejerce esa medida de apoyo y el discapaz. Aquellas medidas que se establezcan mediante resolución judicial tendrá que especificar para qué actos son necesarias esa asistencia y las salvaguardas, garantías y controles que se establecerán. Estas medidas van a ser siempre revisables, mientras que antes se podían establecer medidas a perpetuidad, ahora se establecen revisables en un plazo máximo de 3 años, se establece también un plazo excepcional de 6 años y siempre cuando hay un cambio de situación en la persona que requiere una adaptación de esas medidas. Importante que se ha introducido tanto en la Ley de Enjuiciamiento Civil como en la Ley de Jurisdicción Voluntaria un artículo 7 bis que habla de las adaptaciones y ajustes en los procedimientos, es decir, que la posibilidad de que estas personas, pues si necesitan personas que les acompañen, para hacerles entender todo lo que supone el procedimiento, van a tener o poder disponer de esas. Voy un poco rápido porque quiero tocar todo, pero
importante que esos ajustes de procedimiento, es decir, garantizar que estas personas participen en todos aquellos procedimientos en los que estén involucrados de una manera con conocimiento en la medida de sus posibilidades y con claridad de lo que les supone a ellos esos procedimientos. Todos estos, ahora antes había que hacer todos estos procedimientos de solicitar la incapacitación a través de un procedimiento judicial contradictorio en el que se demandaba a la persona incapaz, etcétera. Entonces, ahora lo que se hace todo a través de la jurisdicción voluntaria, se evita, no es necesario abogado ni procurador, la competencia siempre va a ser la del domicilio del juzgado, perdón, la del domicilio del juez del domicilio de la persona con discapacidad, incluso si en el procedimiento cambia de domicilio, se establece que será el juez del domicilio donde esté efectivamente la persona. Es decir, si cambia de domicilio, será el del nuevo domicilio. En determinados supuestos, las personas que detenten que tengan que realizar esas medidas de apoyo, pues necesitarán autorización judicial para determinados actos de enajenación de bienes o los que establezca la resolución judicial que determine sus funciones, y las sentencias que han sido dictadas con anterior a la vigencia de la nueva ley deberán revisarse todas en el plazo de 3 años. Bueno, ya veremos. Se pueden revisar antes a petición de parte, pero bueno, que los juzgados están como están bastante colapsados y ya veremos a ver cómo se va haciendo esto. Y de indicar que en cuanto a los menores, las medidas de protección va a ser la tutela para aquellos supuestos en los que no estén bajo la patria potestad de sus progenitores, el defensor judicial igualmente cuando puede haber un conflicto de intereses entre sus progenitores y los menores, o la guarda de hecho en supuestos determinados. Incidir en que ha habido unas modificaciones en el Código, o señala que ha habido unas modificaciones en el Código Civil que dentro de además de la profunda reforma que ha habido en todo lo que es el procedimiento de cómo realizar las medidas, de cómo solicitar o cómo instaurar esas medidas, sistemas de apoyo. Uno, en la regulación de la separación, tanto el divorcio y nulidad incluye a los hijos con discapacidad, y eso da a que se tengan en cuenta en las sentencias que no estaban reconocidos como tal, pues medidas de apoyo en cuanto a visitas, régimen de guarda o lo que sea. El uso de la vivienda tiene una peculiaridad, es que si hay un hijo con discapacidad, la autoridad judicial puede determinar el plazo de duración del uso de la vivienda, aunque sea mayor de edad, pero si tiene discapacidad podría establecer un plazo del uso de la vivienda. Lo que comentábamos, la modificación del artículo 156, párrafo segundo, en cuanto a la asistencia psicológica, el consentimiento de uno si hay una sentencia condenatoria. Y también, muy importante, si no hay denuncia, pero la mujer está siendo tratada en un servicio especializado, con un informe del servicio especializado que diga que está siendo tratada allí por una situación de violencia de género, no necesitaría el consentimiento del otro progenitor para el tratamiento de los menores, pero sí informarle. Información siempre al otro progenitor, no consentimiento, pero sí información de eso. Y una cuestión, bueno, no creo que esto os pueda afectar a vosotros y vosotras como psicólogos, pero hay una modificación, hay un último párrafo en el 250 del Código Civil que ha establecido que no se podrá ejercer ninguna medida de apoyo por quienes en virtud de una relación contractual presten servicios asistenciales, residenciales o de naturaleza análoga a la persona que presta apoyo. Yo esto entiendo que lo han metido porque había una forma de funcionar que a veces se nombraba tutores o, en este caso, solo es la curatela, porque la tutela ha desaparecido. Se nombra a los directores de las residencias o al encargado de... Entonces, bueno, entiendo que va por ahí de que no se pueda nombrar a esas personas que tienen un vínculo contractual o asistencial con la víctima. No sé si he dicho, porque se me ha saltado en esta velocidad que he dicho, que la tutela ha desaparecido también como medida de apoyo para las personas con discapacidad, ahora siendo todo curatelas, curatela asistencial o representativa. La representativa sería la toma de decisiones por la otra persona en supuestos, lógicamente ya de imposibilidad total de tomar una decisión, y asistencial para todos los demás casos. He ido a toda pastilla porque quería tocar todos los puntos, pero bueno, estoy a vuestra disposición para aclararos en la medida que podamos. Ya os digo, las leyes son muy largas, muy extensas
y nos daría para ir a lo mejor ley por ley de lo que ha modificado. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si he cubierto tiempo. Sí, creo que me pasa un poco, ¿no? Gracias, Sara, lo primero. Y ahora podemos hacer preguntas, tanto a través del chat como si queréis de forma, bueno, verbalmente, sobre lo que hemos hablado tanto Sara como yo. Bueno, como todas las leyes necesitan su tiempo de adaptación y de ver luego cómo van funcionando. En lo que se refiere al tema de menores, yo creo que va a ser más probablemente un tema de dotación presupuestaria, de que se destinen medios y recursos para que todas esas garantías que se tienen que dar a los de menores se cumplan. Que los equipos sean multidisciplinares, que puedan acceder a, bueno, que se establezcan los cauces para poder denunciar estas situaciones. Cuando habla de los cauces, habla de todos, medios técnicos, teléfonos, buzón, cualquiera sería aceptable. Bueno, pues aquí esperamos impacientes las preguntas. Todo cambio implica un avance, aunque como sabemos siempre es lento. Y ese avance, bueno, pues se podrá ver a través del registro que ha comentado Sara, que es una manera de tener datos objetivos para ver cómo va evolucionando. Y luego es interesante y es fundamental el tema de la formación, no solo de los profesionales o las profesionales de todos los ámbitos, como también de los propios niños, niñas y adolescentes. Creo que lo hemos subrayado las dos y bueno. De hecho, la ley prevé incluso que en las universidades se dé formación sobre bueno, pues inculcando el respeto a menores y a todo. Hay una previsión expresa, a ver si mientras nos hacen alguna pregunta por ahí lo busco, pero yo creo que lo había. Esto es en la ley de. Al final, 28 leyes. Pero yo hay una en el ámbito educativo, formación, protocolos de actuación. En la educación superior, el artículo 36 de implicación de la educación superior en la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Los centros de educación superior promoverán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en derechos de la infancia y adolescencia en general y en la lucha contra la violencia ejercida sobre los niños en particular. Los ciclos formativos de grado superior, grado y posgrado, programas de especialización, profesionales sanitarias, ámbito social, ámbito educativo, periodismo, que hay una previsión. Evidentemente esto tiene que ser transversal, que afecte a todos los ámbitos, si no, por mucho que en algún sector o en la justicia se intente hacer de una manera, si luego la sociedad no tiene los cauces, va a ser complicado. Pero bueno, hemos avanzado, se va avanzando y no es. Como dice Sara, como tiene que ser transversal, realmente lo que sería importante es que en todos esos protocolos de actuación hubiera comunicación de un departamento o de una administración con otra. Eso es. Que quizá en estos momentos falla, que trabajamos muy aisladamente, ¿no? Eso es. Sobre todo desde el ámbito privado, que es más difícil. Sí, nos parecen compartimentos estancos y no tendrían que ser. Eso es. Bueno, no sé si no os animáis a hacer ninguna... Hola, perdón, no sé si me escuchan. Buenos días. Buenos días. Vale, bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante. Sí que es verdad que muy rápido y no da tiempo a asimilar todo, ¿no? Pero bueno, ambas habéis hablado de la obligación de denunciar, ¿no? Siempre y cuando se identifique una situación de violencia en un entorno, pues bueno, cuando un menor está padeciendo esa violencia, ¿no? Entiendo que tanto a servicios sociales como a fiscalía daría igual. ¿Hay alguna diferencia? Eso por una parte. Y por otra parte, quería saber quién tiene que realizar esa denuncia, ¿no? Como psicóloga,
por ejemplo, prestataria de servicios para otra organización, ¿quién tiene ahí el deber de comunicar a servicios sociales o fiscalía? ¿A nivel individual como psicóloga o la organización? ¿O cómo habría que hacer esa articulación para poner en conocimiento? Nos contesta, bueno, a ver, la ley marca, ya os hemos comentado, un deber genérico para toda la ciudadanía, y lo dice: toda persona que advierta indicios de situación de violencia está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente, y si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención que precise la víctima. Esa es la genérica, con lo cual cualquier persona que tuviera conocimiento de esta situación tendría obligación de denunciar. Deber específico o deber cualificado, comunicación prevista, es especialmente exigible a aquellas personas que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad tengan encomendada la asistencia, cuidado, enseñanza, protección de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de las mismas, y en el ejercicio de las mismas hayan tenido conocimiento de una situación de violencia ejercida sobre los mismos. Yo creo que mi opinión, es opinión personal, creo que el deber es personal. Independientemente de que tú lo puedas comunicar a tu superior o a quien sea y se pueda arbitrar de esa manera, pero yo creo que el deber habla de personas, no habla de... Entiendo yo, ¿eh? Es una duda que ha salido varias veces, que la hemos comentado además. Yo no estoy todo bien, pero es verdad, aunque tú, por ejemplo, trabajes en un centro público o privado y lo comentes en una sesión clínica o lo comentes directamente con tu superior o superiora, es una obligación, y en nuestro caso es especialmente exigible, como marca el artículo 16 del título 2. Entonces, no tiene por qué ser el director de un centro o el responsable, sino aquella persona que atiende, que tenga encomendada la asistencia, el cuidado, la enseñanza, la protección, que es como hemos leído anteriormente. En caso de la que atiende, Sara, tendrías que denunciarlo tú, independientemente de, como ha comentado la otra Sara, es que lo comentes con tu equipo. Vale, gracias. De todas formas, si queréis, aunque solo sea como esquema, os voy a facilitar, digamos, los puntos que yo he tocado. Digo, el esquema que yo te traía para hablar, digo, os lo facilito al colegio para que pueda estar interesado. Por lo menos, a ver, es una guía, tampoco, ya te digo, que se podría profundizar mucho más, pero bueno, yo el esquema, digo, para que tengáis los puntos que he tocado yo, os lo facilito al colegio para que se lo mando luego por email a Gurchane para que si alguien está interesado lo tengo una pregunta. Bueno, lo primero, súper interesante, y me alegro muchísimo que el colegio organice este tipo de jornadas porque a los psicólogos nos hace mucha falta. Así que muy interesante, muchas gracias a las dos. Una pregunta. Estamos hablando de delitos que en el momento en el que el menor u otras personas que rodean al menor o el psicólogo o quien sea realiza esta denuncia, ¿en qué medida el Código Penal, porque entiendo que esto es penal, ¿no? Al ser violencia, o sea, el niño o sus representantes o sus profesionales realizan una denuncia, el niño es oído y hay una valoración y la prueba preconstituida y todo esto, pero ¿en qué medida, si no existen pruebas, digamos, de esos delitos, esta denuncia prospera? Quiero decir, es que si no prospera, la revictimización del menor la tenemos garantizada. Entonces, bueno, pues eso. Bueno, yo creo que una de las funciones o de la idea de establecer la prueba preconstituida también es precisamente evitar que el niño tenga que declarar 28 veces. Evidentemente habrá que valorar si hay elementos suficientes para llevar adelante el juicio o no, pero el tema es que la declaración de la víctima tiene mucha importancia, pero esa declaración de la víctima tiene que tener evidentemente unas características. Para eso también hay expertos en
cómo es lo del testimonio, lo de la validez del testimonio, la veracidad, es decir, bueno, evidentemente, y luego también va a depender mucho de edad de la los unidad menores. de valoración de, ¿cómo es esto? Sí que No, hay especialistas. una cosa es la unidad de valoración integral y otra que hay expertos en la valoración de la credibilidad, en lo que llaman la credibilidad del testimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver. Sí que es verdad que ha habido supuestos en los que con solo la declaración de la víctima ha sido suficiente si eso tenía cierta consistencia. Luego también hay que tener en cuenta, bueno, eso sabréis mucho más vosotras que yo, porque yo la verdad es que hace poco estuve en un curso que me sorprendió mucho sobre cómo funciona la memoria, ¿no? Cómo funciona la memoria en los niños, en los adultos. Entonces, bueno, un niño, yo por lo que comentaban el otro día, que ya digo que hablo desde la total ignorancia y desde el otro día, que al niño presta una declaración, por decirlo de alguna manera, y luego ese niño va interviniendo con diferentes personas, va asimilando ciertas cosas que acaba haciendo como suyas cuando no las son. Entonces, por eso una de las ideas es que solo haya, o se intente que haya una única declaración con las medidas y garantías que sean necesarias para que la credibilidad también del menor tenga validez a efectos. Pero bueno, en esto estamos también como las víctimas de violencia, o bueno, pues digamos que hay que tener un plus de credibilidad a las víctimas, bueno, siempre que haya elementos que lo corroboren. Me imagino que es un tema de abusos sexuales, habrá quizá información médica que pueda ayudar, dependerá del supuesto, claro. Sí, pero es un tema complicado de todas formas, ¿eh? El testimonio o la declaración depende muchísimo de la edad de quien declara, del estado emocional en el que se encuentre y de los apoyos que haya tenido hasta el momento en que hace la denuncia, decide denunciar y hace la declaración. O sea que siempre hay ese pequeño porcentaje de subjetividad o de ver cómo va a influir esa declaración en todo el procedimiento. Luego también va a ser importante los profesionales que intervengan en cómo van a formularle las preguntas al menor. Es decir, tú no le puedes decir al niño, ¿y te metió el dedo en el culete? Porque a lo mejor el niño está diciendo, si me pregunta esto tendré que decir que sí. Es decir, hay que decir, también la forma de preguntar, a lo mejor hay que preguntarle, ¿qué te ha pasado? ¿Tú has tenido algo? No sé, que yo eso ya... Pero bueno, es decir, que al final para eso van a estar los especialistas en conseguir que el testimonio tenga validez y no sea inferido sí. o inducido, ¿no? Vale, muchas gracias. Hola, ¿me oís? Sí. Hola, muchísimas gracias, como me ha dicho mi compañera de antes, por este tipo de cursos, porque nos ayudan mucho. Yo tengo una pregunta que va un poco relacionada, pero no sé exactamente lo que estamos tratando. Yo me encuentro con casos de adolescentes rebeldes, que se escapan de casa, que tienen conductas agresivas dentro de casa y los padres tienen miedo a ir a la autoridad porque a ver si les van a decir a ellos malos padres, ¿no? A ver si... ¿Cómo está un poco el tema legal con estos temas? Porque la verdad es que voy un poco perdida. Hombre, pues... Perdón. A veces las denuncias se hacen con una intencionalidad por parte de los padres de que se den cuenta de lo que están haciendo e incluso en otras de castigo. La violencia doméstica crea muchísimos conflictos familiares, además del propio conflicto de la violencia. Crea el conflicto de los padres de culpabilidad, de responsabilidad, etcétera, etcétera. En estos casos, yo voy a tirar para casa, pero los procesos de mediación suelen funcionar bastante bien, en el que hay una responsabilización de los hechos por ambas partes, hay una determinación del problema que subyace, que quizá pueda haber drogodependencias o incluso hemos llegado a ver
un posible maltrato por parte de uno de los progenitores que ha dado lugar a que la reacción en la adolescencia sea de violencia. Realmente, si no aprovechas ese momento de la denuncia bueno, cuando se impone en el juzgado de que el procedimiento siga adelante, que no se aproveche para algo concreto en el que se tomen medidas concretas, no solo de castigo, sino reparadoras, pues yo lo veo muy difícil que los temas de violencia doméstica simplemente con que haya una denuncia y un juicio y una condena sean efectivos para erradicar esa violencia por encaminarla de buena manera. Pero en el caso en el que no haya violencia explícita, pero sí haya me escapo de casa y no aparezco en 2 días. Claro, con menores de edad los padres están obligados al cuidado de ese menor. Lo aconsejable es no taparlo y ir y denunciar la desaparición. ¿Cómo estamos cuidando bien de nuestros menores legalmente en este sentido? Como desde nuestro campo de la psicología, Sara va a decir la parte legal, tapar un conflicto de forma continuada nunca es beneficioso, para nada en absoluto. ¿Por qué no tomas medidas? El conflicto siempre da más. Este tipo de problemas nunca van a menos sin hacer nada. No dice, bueno, hoy es sábado y ya dejo de escaparme. Eso no funciona así, hay que tomar medidas. Y el taparlo nunca es una medida. Vamos, claro, el tema es que si el hecho que comete no es un delito, no tiene repercusión, es decir, no tiene relevancia a efectos de plantear una denuncia en la Fiscalía, teniendo en cuenta, bueno, partiendo de que la ley de responsabilidad penal de los menores no es como no tiene la misma filosofía que la ley penal de adultos, sino que la función es resocializadora, reintegradora y que realmente sirva de algo. Es decir, no se trata de castigar por castigar. De hecho, las sanciones de internamiento son las extremas y las que se utilizan en último recurso. Normalmente siempre se utilizan otro tipo de medidas como trabajos en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, bueno, el sometimiento a algún tipo de terapia, una libertad vigilada con ciertos acompañamientos. Pero claro, el tema es que para que la Fiscalía intervenga tiene que ser un comportamiento delictivo. Es decir, pues me da igual que le haya pegado al padre o que haya roto las puertas de casa, porque es un comportamiento delictivo. El hecho de que se escape de casa no es un delito. Entonces, pero la responsabilidad de lo que le pase a ese niño... Claro, es de los padres, evidentemente. Eso es. Entonces, esa sensación de cómo cuido yo bien de mi hijo, yendo a comisaría y denunciando de su desaparición porque llevo sin poder localizarle 7 horas y no da señales de vida. Claro, no sé si me explico. Si crees que la denuncia es positiva o al final estás demostrando que no eres un buen progenitor porque se te ha escapado de casa. Es un poco la situación. Claro, y no solo me van a evaluar a mí porque mi hijo se escapa y entonces, pues eso, lo que hablábamos, ese sentimiento de culpa me van a poner en la lupa a ver qué tal padre soy, pero legalmente sí correspondería que informásemos de la desaparición de ese menor. Claro, sobre todo si hay un riesgo, o si hay un riesgo, un temor de que le haya podido pasar algo, que pueda estar en una situación X, pues sí. Pero vamos, Pero no es una denuncia penal, es una denuncia de desaparición, es la diferencia. Yo cuando he hablado de violencia doméstica he hablado pues ya de un delito, de lesiones, como has dicho tú, de puertas, tirar las sillas, que bueno, que por desgracia pues está siendo bastante normal. Hombre, yo la única, a ver, se me ocurre que quizá en esos supuestos se podría solicitar vía civil algún tipo de autorización al juez para que el menor se someta a algún tipo de terapia. Muchísimas gracias. Venga.
Buenos días, no sé si se me oye. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta, yo soy psicóloga privada, entonces llevo 16 años de psicoterapeuta y las problemáticas que a mí me llegan a consulta, es verdad que algunas veces puntualmente sí que he tenido que llamar al Colegio Oficial de Psicólogos y pedir la asesoría jurídica precisamente por el tema este de si puedo intervenir con un menor donde uno de los dos progenitores pues se sabe que psicológicamente hay maltrato, pero bueno, la ley no nos permitía si no había un consentimiento de las dos partes. Esto luego ya, gracias a Dios, ha evolucionado porque yo tenía que decir que no. Cuando hay a veces, pues he cogido al chaval o a la chavala porque mi ética personal pues no me permitía dejar a una persona desamparada. Entonces nos hemos visto en estas situaciones tan tremendas, es decir, me estoy jugando en mi profesión porque no puedo dejar desamparada a una persona sin edad, persona, que esto me parece lo más importante. Estoy encantada con la ponencia que habéis hecho hoy porque es que es todo muy alentador. Luego, efectivamente, vemos la escasez de recursos para implementar todas las cosas, pero por lo menos ver que lo que sentimos y pensamos está reflejado, por lo menos es un comienzo. Luego, la pregunta que realmente me gustaría hacer, no sé hasta qué punto se puede contestar en este foro. ¿Por qué? Porque las cosas que normalmente se plantean son como de una claridad meridiana de una violencia como muy tangible. Sin embargo, en las consultas privadas lo que yo detecto es una violencia que habría que ver cómo lo articulamos, porque yo lo detecto con análisis funcional claramente, con el desarrollo de las sesiones. Yo no utilizo instrumentos, yo trabajo con análisis funcional de maravilla, porque vas precisamente al análisis más fino, más particularizado. Entonces ahí yo lo que veo pues son pues estas violencias que tienen que ver con las distorsiones cognitivas, cuando un progenitor está machacando a uno de los hijos y es de esta forma tan sutil, con pensamiento dicotómico, con abstracción selectiva, con etiquetación. O sea, hay tantas formas de machacar a una persona, a un menor, que es que escapan de lo que yo noto que se está manejando en otros dispositivos y sin embargo es lo más mayoritario porque es realmente lo más frecuente, ¿no? La violencia intrafamiliar, pues esta forma de violencia que tú como especialista lo estás viendo. Esto acaba en un trastorno de personalidad no sé qué, esto acaba en una adicción, esto acaba, y tú que lo estás viendo venir, ¿y cómo haces? O sea, yo sí tengo la suerte de poder intervenir, intervengo, pero es también como, en fin, yo no sé si se tienen que proponer herramientas. A mí me ha encantado la introducción de que se define violencia y que se define buen trato, porque es que es básico. Es decir, cuando no estamos en conductas extremas extremas, no, conductas como la que yo llamo más tangibles de violencia, ¿no? Pero en esas otras conductas de violencia psicológica, me parece que hay un trabajo importantísimo por hacer para los que tengan la capacidad a ver, yo digo que lo detecto, pero entiendo que habrá a lo mejor que desarrollar instrumentos, porque muchas veces esa manipulación, se llame con el nombre que se llame, la manipulación existe, siempre ha existido en adultos, en menores, los menores entre menores, vaya, la manipulación siempre ha existido y la agresividad también. Lo que estamos intentando es cómo lo estructuramos para poder, cuando haga falta, intervenir con base, ¿no? Lo que decía, y la evidencia científica, no teorías por teorías, pues es fundamental, pero a ver quién se encarga de eso. ¿Cómo lo hacemos bueno, es que existe y puede ser por parte de cualquiera, de hombre, de mujer. Yo también he visto los casos contrarios, ¿no? Del maltrato de hijos a padres. También, o sea, realmente es maltrato, es la violación de los derechos que tenemos como personas. A mí me gustaría muchísimo saber si en los juzgados o de cara, cuando yo tengo que hacer algún tipo de recomendación, yo no sé si se está utilizando alguna herramienta que consideréis más adecuada
para cuando uno tiene que decidir, pues es que, a ver, yo creo que esta persona más capacitada que esta otra para cuidar a sus hijos y que debería realmente, aunque los hijos no se atreven a decir que quieren a uno de los dos porque también están defendiendo al otro, porque pobrecito papá o pobrecita mamá, pero que no son conscientes de que están siendo manipulados también y que a ellos también se les está tratando mal. Yo no sé si existe alguna herramienta que se considere como más válida. Yo me quedé en el cuida. O sea, en su momento yo sabía que estaba el cuida, pero yo no veo que esté realmente enfocado a detectar bien pues esta lo que llama la violencia psicológica que existe a este nivel. Bueno, no me quiero extender más porque yo pienso que ya he hablado bastante. Muchísimas gracias a las dos. Lo que podáis decirme, pues bien estará. Gracias. Yo te voy a hablar un poquito del cuida, pero aquí entre las dos a ver si te solucionamos un poco. Las herramientas como tal, yo creo que la herramienta fundamental es siempre la entrevista clínica. Una sesión, otra sesión, la investigación del entorno familiar, las interrelaciones entre padres e hijos, hijos y padres. Y el cuida es una herramienta de tipo objetivo y no interpretable que a veces utilizan en los equipos psicosociales, que a veces o han utilizado muchísimo, y yo no sé si ahora tanto, que lo que te hace es, y también, perdón, para valorar la capacidad de una persona o unas personas para la adopción. Es un test que te valora la capacidad como cuidador, como adoptante, como cuidador efectivo, que sea capaz de empatizar, que sea capaz de buscar soluciones ante imprevistos, etc. Tiene varios ítems. Es verdad que no tiene nada para evaluar como ítem concreto lo que sea una posible violencia doméstica o intrafamiliar. Por otro lado, también has hablado de la violencia filoparental, de hijos a padres. En el ejercicio de la profesión y sobre todo en el ámbito privado, bueno, está ahí la pericia de cada uno, la experiencia y el poder abrirte y comentar con otros profesionales por dónde sería el camino idóneo. El juzgado no siempre es el idóneo, ¿no? Pues no, los juzgados se remiten a pedir el informe al equipo psicosocial y normalmente lo que dice el equipo social no es vinculante, pero la realidad es que en el 99% de los casos hacen caso a lo que dice el equipo psicosocial, entonces tampoco tengo otro criterio. El tema de la violencia psicológica yo creo que es un tema que arrastramos desde hace mucho tiempo, el que siempre hemos dicho, dar una torta sabes lo que es. Pero el tema de la violencia psicológica, el que estén machacándote por detrás, es muy complicado y de hecho es uno de los principales problemas que hay también en el tema de violencia de género. Es decir, cuando la denuncia no es que me humilla, me no sé qué, ya. A la hora de demostrar, pues es complicado. Pero bueno, yo entiendo que vosotros como profesionales pues tendréis, no sé cuáles serán las herramientas porque las desconozco, pero evidentemente es la única forma que hay a través del tratamiento de las terapias que siguen las personas víctimas de violencia, es la única forma de sacarla a la luz y de ver cómo les ha afectado y poder llevar una prueba contundente en ese caso. Y en el tema de la atribución de la custodia, pues claro, hay que tener en cuenta también, bueno, que ahora los menores van a tener que ser oídos, sí o sí. Claro, pero luego me imagino que también ahí funciona el tema, o influye muchas veces el conflicto de lealtades que tienen. Claro, es que preguntarle a un chaval con quién quieres vivir, evidentemente no se pregunta así, pero indirectamente se está preguntando. Entonces, es complicado. Yo he visto a jueces que han hecho la entrevista reservada con los menores cuando nos permitían entrar, que ahora ya no te permiten, pues que evidentemente no nos preguntaban de forma directa, pero a lo mejor les preguntaban, bueno, ¿y tú estás bien como estás? Pues, ¿qué va a decir? Pues sí. ¿Y qué quieres? No. ¿Estás contento con las vacaciones que tienes? A veces los críos también hay que ver el entorno en el que se les pregunta, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un tema complicado y que todavía hay mucho camino por recorrer
en el tema de la violencia psicológica, muchísimo. Cuando están explorados por el juez, lo que es muy importante es que piensen que es absolutamente confidencial lo que dicen. Bueno, que no es realmente cierto, pero porque va a influir en algunos casos en la determinación o en la sentencia, en la determinación que tome el juez o la juez, ¿no? Pero sí que la confidencialidad y el pensar que están, esto sí que yo lo he visto en algunos casos, que están con alguien de mayor autoridad y al que le puedes comentar las cosas sin problemas, ha dado buenos resultados, incluso más que ir a un profesional de la psicología o ir a un equipo psicosocial. Eso es cierto. Pero sí, es muy difícil de demostrar la violencia psicológica. Es tan sibilina y tan poco clara, ¿no? Una pregunta. Yo tengo un poco de lío sobre, en esto del consentimiento informado de ambos padres, ya no solamente, como dice la ley, que lo está especificando muy claramente, que con informar valdría. Esto igual es un tema más deontológico simple, pero tiene que ver con los menores. ¿Se puede hacer al menor una valoración hasta lo que es el diagnóstico sin el tratamiento? ¿Vale? Hasta el diagnóstico, evaluación y tratamiento sin necesidad del consentimiento. El código deontológico del colegio, que antes lo he comentado, que bueno, yo creo que nos tenemos que actualizar todos y ir parejos también en las novedades legislativas. Te establece una diferencia entre lo que es la evaluación o valoración y el tratamiento o intervención. En la evaluación o valoración dice que con el consentimiento de uno solo de los progenitores es suficiente. Luego cada uno hace lo que cree oportuno. Hay quien además pues informa a la otra parte de que se le va a hacer una valoración, porque ya no solo por ti misma como profesional, sino porque ese niño o niña o adolescente tiene que andar mintiendo, que ha ido a un psicólogo o a una psicóloga, que no ha ido, ya está viciada esa valoración de alguna manera. Pero eso es una opinión ya personal mía, ¿eh? El código deontológico dice que hay una diferencia entre valoración e intervención. En la primera, solo el consentimiento, y en la segunda, los dos, si hay patria potestad compartida, y no hay ninguno de los otros supuestos que hemos dicho anteriormente. Muchas gracias, Elena. Sara, Elena, tenéis preguntas en el chat. Estoy tratando de terminar una de ellas. Si queréis podéis responderlas verbalmente y así todo el mundo puede enterarse. Pues una que pone, que estamos leyendo, dice que en los casos que no es necesario el consentimiento del otro, pero sí el deber de informar, ¿cómo está articulado para continuar protegiendo a la madre y al menor, que no conste dónde están siendo atendidos? Bueno, pues, quizás Sara lo sepa mejor que yo. En el artículo 20 del título 2 sí que te dice que en protección y seguridad las administraciones públicas establecerán los mecanismos oportunos para garantizar, lo había puesto aquí a medias, protección y seguridad de las personas que hayan puesto en conocimiento de las autoridades y violencias sobre niños, niñas y adolescentes. Pero aquí estamos yendo más allá, es el proteger a ese progenitor que ha informado y que además lleva a tratamiento a un menor, y el que no sepa dónde está el menor. Todavía estas garantías que nos están hablando, creo yo que son bueno, que están en el papel. Pero bueno, no sé hasta ¿verdad? No, eso es. A ver, lo que pasa que aquí el tema es, ¿hay denuncia, no hay denuncia, hay algún tipo de medida adoptada? Porque claro, sabemos, bueno, con la actual ley se puede prestar el tratamiento sin necesidad de denuncia. Pero claro, a lo mejor hay que arbitrar algún tipo de procedimiento para poder
realizar eso con cobertura legal y no solo el hecho del tratamiento, sino que a lo mejor se necesitan otro tipo de medidas que van más allá. Y el juzgado sí puede adoptar medidas pues, de alejamiento, de imposibilidad de comunicación, incluso de mantener el lugar de residencia en secreto por protección de la víctima. Pero claro, esas medidas las tiene que, entiendo yo, que las tiene que decretar un juez, no... Eso sí que es verdad que la Administración tendrá que garantizar la seguridad, pero creo que debería llevar algún tipo de medida añadida. No sé si le hemos contestado a la que... Bueno, lo que hemos contestado es una realidad. Eso sí que es verdad. Es verdad, eso es lo que tenemos. Probablemente, de todas formas, este punto de que no haya necesidad de denuncia plantee problemas. Plantee problemas, porque claro, al final, a ver, evidentemente yo creo que nadie va a un servicio de atención de violencia de género si no es víctima. Yo parto de esa premisa. Pero claro, también puede que aquí como todo interpretamos y llevamos el asco a nuestra sardina, pues al fin cabe la posibilidad de que digan, no, mire, es que yo me someto a un tratamiento y digo que soy víctima para conseguir un fin. Bueno, esperemos que no vaya por esos derroteros, ¿no? Yo entiendo que los servicios especializados precisamente tienen la formación o deberían tener la formación suficiente como para determinar que esa situación es real. De hecho, lo que dice es que el informe tiene que dar, bueno, pues verificar esa situación de maltrato. En resumidas cuentas, que todo se va, si realmente se cumple, si hay, como hemos comentado las dos, realmente se aporta capital por parte de las administraciones para que todo esto se cumpla, todas las medidas y fines de la ley, pues bueno, vamos avanzando y que debemos de estar siempre lo mayormente posible informadas de lo que va ocurriendo fuera de nuestros trabajos habituales y nuestros despachos, que no es fácil, porque como desde nuestra práctica habitual conocemos que ha habido una reforma, por ejemplo, de una ley, de otra ley, que va a hacer cambio nuestra forma de trabajar. Y aquí, bueno, el colegio yo creo que está intentando hacer una labor de información, porque la formación siempre tiene que empezar por la información. Hacer cursos formativos, pero que no sean informativos de la situación actual del curso que das, no sirve para nada. Yo creo muchísimo en la información, en la divulgación, y de ahí pasará la formación. Vamos a ver si es posible. Pues sí, a ver, la formación, dice aquí Virginia que habría que articular alguna formación para mejorar la habilidad de los psicólogos para detectar este tipo de violencias. La formación es que, bueno, precisamente la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, si el eje que articula toda la ley es formación, especialización y garantía de los derechos. Entonces, evidentemente, sí. Bueno, yo creo que ya es la hora, nos hemos pasado un poco, pero bueno, si hay que pasarse más no pasa nada, pero en principio, tanto Sara como yo estamos abiertas a cualquier duda que podáis tener a través del colegio, sin ningún problema. Y esperamos, de verdad, que entre las dos os hayamos puesto por lo menos un poco al día de cómo están las cosas y cómo nos influye en el día a día y en la vida. Un placer.
Pido disculpas por la rapidez al hablar, pero es que quería decir muchas cosas. A lo mejor tendría que haber, pero bueno, como había que tocar las dos leyes, yo me parecía importante por lo menos que tuvierais una visión, aunque sea un poco general, de la situación. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Y a ver si nos vemos en otra diferente. Eso es. A ver cuándo podemos hacer las presenciales y estas cosas, ¿no? Eso es. Muy bien. Un abrazo a todos y nada. Muchas gracias por vuestra atención y al colegio por acogernos.